que nosotros no nos queremos comprometer con Dios. Mire cuánta silla vacía. Usted va a decir, yo no vine a oír eso, yo vine a oír la palabra. Pero es bueno que lo recordemos para que usted que vino se lo recuerde a los demás. Y les digas, tu lugar no está en el parque, tu lugar no está en otra parte, tu lugar está en la iglesia, donde tenemos que venir a agradecerle a Dios por las bendiciones que nos da. ¿Por qué pasa eso? Porque inclusive los evangélicos convertidos no se quieren comprometer con Dios. Ponen miles y millones de excusas. No se quieren comprometer. En esta vez no voy a decir no nos queremos, porque hay muchos que sí se comprometen con Dios. Pero hay unos que no se comprometen con Dios. A Dios lo tienen como un botiquín. Nada más cuando tengo un problema. Lo tienen como el 911. Nada más cuando hay un problema. Lo tienen como un paramédico. Nada más marco o lo busco cuando lo necesito. Y es bien triste, fíjese, porque yo veo a diario gente que tiene muchos problemas y que son hermanos en Cristo, que se han bautizado, que han venido a la iglesia y ponen a Dios en segundo lugar. Yo veo cantidad de gente. Y cantidad de gente con problemas, sabiendo que la solución es Cristo. ¿O no, hermanos? La solución es Él. Yo lo entendí hace muchos años que mi única solución a mis problemas era Cristo. Nada más. Yo quisiera a veces agarrarlo de los hombros y decirle, entiende, Cristo es tu Salvador, Cristo es el que pagó por ti todo. No le falles, porque Él no te va a fallar nunca. Inclusive, fíjese, aunque nos portemos mal, Él está ahí. Y mire, lo único que quiere Dios de nosotros es compromiso. Que nos comprometemos con Él. Que hagamos un compromiso con Él. Fíjese que hay dos palabras diferentes. No hacer un pacto con Él. Mucha gente piensa que con dinero se compra a Dios. No. Dios lo que quiere es el corazón de uno. Quiere la disponibilidad de cada uno de nosotros. De que le digamos, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi espíritu, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está mi trabajo. Señor, yo nada más quiero comprometerme contigo, Señor. Hazte cargo de todo, Señor. Tú cuida de mí, Señor, y yo cuido de tu casa. Mire qué fácil. ¿Y sabe qué es cuidar la casa? No faltes a la iglesia. No faltes a los cultos. Si podemos ir a otras partes entre semana, ¿por qué no poder venir entre semana al culto del miércoles? ¿Por qué no venir? Porque estamos cansados, porque madrugamos. Mire, todos madrugamos. Pero ¿sabe qué falta? Compromiso. Eso se lo dejo de tarea. No era la predicación. Hoy vamos a hablar de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús abrió todas las puertas. Fíjese, si no hubiera sucedido eso, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Estuviéramos viviendo una vida religiosa. Porque antes de la crucifixión de Jesús y de la muerte y la crucifixión, había puros religiosos. Que cuando iban al templo, los gentiles nada más se quedaban afuera de la puerta. Fíjese, ¿qué onda sería de que cuando usted viniera a la iglesia, le dijera yo, quédese allá en la puerta, usted no puede entrar por ahí? Porque por ahí nada más entramos los sacerdotes. Fíjese, antes así eran las cosas. Ahora tenemos libre acceso a todo. Tenemos libre acceso a cualquier Biblia. Vivimos en un país que no se nos retiene
a traer una Biblia en la calle en la mano y a predicar la palabra en la calle tampoco. Vivimos en un país libre. Que podemos, y mire, y hay un montón de iglesias donde usted puede escoger para ir a comprometerse con Dios. Usted no se comprometa conmigo, ni con el hermano, ni con el pastor, ni con el líder, ni con nadie. Usted comprométase con Dios. Y cuando usted se comprometa con Dios, usted va a empezar a hacer las cosas obedientemente que Dios le ha mandado a hacer. Mire, eso va a ser hilvanadito van a ir las cosas. Dios las va a ir arreglando sin que usted mueva ni siquiera un dedo. Mire las puertas que abrió Jesús en la resurrección. Principalmente la salvación de cada uno de nosotros. Segundo, el perdón de todos nuestros pecados. Fíjese, nos salvó, nos perdonó y todavía nos dio poder para sanar enfermos y liberar demonios y oprimidos. Después de que nos salvó, después de que nos perdonó, nos dijo, tengan, yo les doy poder. Y no solo eso, fíjese la última puerta, nos dio libre acceso a la presencia de Él. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor con eso? Cuando yo te mande a predicar, tienes problemas, ven, híncate ante mi presencia y yo te doy las pautas para que sigas adelante. Cuando Él nos dio libre acceso a su presencia. Antes nadie tenía ese privilegio. Había una cortina grandísima. Nadie pasaba más que los sacerdotes. Esos de corbata y traje y todo, nada más podían pasar adentro. Pero los demás se quedaban afuera. Ah, pero eso sí, los demás tenían que traer, mire. Y los sacerdotes, dependiendo de lo que traían, déjalo allá, déjalo aquí, déjalo más acá, déjalo más allá. ¿Qué necesitas? Recogían las ofrendas y solo ellos se metían adentro. Los sacerdotes antes comían de lo mejor y el pueblo seguía sufriendo. Ahora hay en algunas partes donde pasa lo mismo, pero hay algunas partes donde no sucede lo mismo también. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20, verso 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiréis los pecados, les son redimidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Jesús ha muerto. La oración que pronunció desde la cruz fue oída hace 2000 años, y hasta el día de hoy se sigue oyendo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el día de hoy sigue eso todavía. Con ello su muerte, que pudo ser un triunfo para el diablo y el pecado y el mundo, pero para Jesús fue su gran victoria. Ahí es donde pensó el diablo que ya lo había derrotado, que había acabado con los discípulos, que había acabado con el propósito de que Dios había sido enviado a la tierra. Con eso ya había terminado. Eso pensó el diablo. Pero para Jesús fue una gran victoria, porque ahí abrió muchas puertas. Les quitó el poder a toda esa bola de religiosos que tenían en ese tiempo. En Lucas 23:46 nos dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esa fue la última palabra que él dijo.
Pienso que en ese momento fue cuando su padre lo abandonó. En la resurrección de Jesús hubo acontecimientos sobrenaturales como el terremoto y el velo del templo roto. Pienso que Dios se enojó ahí y mandó un terremoto, destruyó el templo, rasgó el velo, dijo, se acabó más la religiosidad en este mundo. Todo mundo va a tener el derecho de entrar a mi presencia ahora. En la resurrección de Jesús hubo acontecimientos sobrenaturales como el terremoto y el velo del templo roto, hasta el punto de que muchos reconocieron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Lo cierto fue para sus enemigos, Jesús había acabado y todo el movimiento que empezó con sus discípulos. Eso pensaron sus enemigos. Aquí se terminó todo ya. En cuanto se oyó entre los soldados que el cuerpo de Jesús fue robado por los discípulos, ahora todos hablaban de una historia pasada y solo hablaban de aquel que hizo tantas cosas y que fue considerado como un gran profeta. O sea, lo iban a poner en la historia. Ya pasó, ya murió, ya lo crucificamos, se acabó. Hay que seguir con lo mismo que estábamos haciendo. Los discípulos, además de haber huido, estaban encerrados y acorralados, y un gran temor les había invadido. Su líder había muerto. Se escondieron y se encerraron como si esto impidiera que los soldados romanos vinieran y tumbaran la puerta hasta encontrarlos. Fíjense lo que hicieron. Los discípulos anduvieron con Jesús 3 años. ¿Quiere que le diga una cosa? No aprendieron nada. Nada no aprendieron de él. ¿Por qué no aprendieron nada? Porque lo primero que hicieron cuando vieron los problemas, ¿qué hicieron? Fueron y se encerraron. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos vienen los problemas? Lo primero que hacemos es, nos hacemos para atrás un poquito, dejamos de ir a la iglesia, nos olvidamos de Dios y empezamos a buscar soluciones en todas partes. Menos vamos a la presencia de Dios. Cuando se nos enferma un hijo, cuando tenemos problemas económicos, cuando en el trabajo nos despiden, ¿qué es lo que primero que hacemos? Nos entra una desesperación, un temor de decir, ¿y ahora qué hago? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar la renta? Y Dios está a un lado acá. Y yo, aquí estoy. Soy tu aval. Soy el que puede solucionar tus problemas. ¿Cuándo me vas a pedir a mí? Se nos olvida. Y esto fue lo que les pasó a los discípulos. Les dio temor, les dio miedo. Se encerraron entre ellos mismos. Mire, yo pienso que cuando los problemas vienen, a uno le pasa que se le bloquea el cerebro. ¿Y sabe quién está ahí? El diablo. El diablo es el que bloquea el cerebro. Cuando nosotros no estamos bien puestos en la roca que es Cristo, que es cuando leemos la palabra, cuando estamos empapados de la palabra, mire, viene el diablo y no nos hace nada. Pero cuando dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, vienen los problemas, ¿qué sucede? Cualquier problemita, inmediatamente el diablo cierra la cortina del entendimiento. Y nos cerramos y no entendemos. El asunto es que para todos los que habían seguido a Jesús, todo se había acabado. Pero es aquí donde el plan glorioso del Padre entra en acción. Esto apenas empezaba. Desde el momento en que Jesús entró a la tumba, su espíritu comenzó a mostrar el gran poder del Padre. La resurrección fue un acto exclusivo de Dios. El diablo pensaba que ya había terminado, pero esto apenas comenzaba. Su hijo fue encerrado en una tumba y la primera puerta que él abrió fue la de su tumba. Entonces no hay ninguna puerta que se quede cerrada después del poder de la resurrección. No hay ninguna puerta. Mire lo que dice Apocalipsis 3, 7 al 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta,
la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo quisiera ser esa iglesia de Filadelfia. No tenía fuerzas para seguir adelante, pero guardó los mandamientos y los estatutos de nuestro Señor Jesucristo. Los guardó. No importando qué le pasara, esa iglesia estaba firme. Filadelfia era una iglesia que guardó la palabra y no negó a nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes de esa iglesia habían soportado la oposición del mundo y habían resistido a las malas tendencias de las otras iglesias y todavía perseveraban en la fidelidad a Cristo y en la verdad del Evangelio. Fíjese, esta iglesia quería ser única. No quería ser igual a las demás. Quería que resaltara esa iglesia. No que fuera como todas. Ahora en la actualidad existe mucho. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cuántos miembros tienes? Aquí ya no dice cuántos discípulos, dicen cuántos miembros tienes. Es lo primero que preguntan. ¿Cómo la ves? Ahora vamos a vender talento. Vamos a hacer esto para juntar fondos. Vamos a hacer lo otro para comprar esto, para comprar lo otro, para pagar la renta, para pagar la luz, para construir esto, para construir lo otro. ¿Cuándo se habrá visto eso antes? Claro, usted va a decir, bueno, ¿cómo se construyó el templo de Salomón? Claro, se pidió una ofrenda. Pero ahora en la actualidad se pide ofrenda para todo. Para todo. Y eso no debe de ser. Yo siempre les he dicho a ustedes, tenemos que ser diferentes. Si Dios está en lo que estamos haciendo, Dios va a proveer a ustedes para que ustedes puedan ofrendar y puedan diezmar. Los va a bendecir a ustedes primero. Y después ustedes van a bendecir a los demás. Pero no hay necesidad de estar machaqui, pidiendo y pidiendo. Porque si Dios no está en el asunto, pues entonces ¿para qué estamos aquí? La iglesia no es un negocio. No es un negocio. Veámoslos de manera diferente. Veámoslos como un recinto donde se viene a descansar de los problemas del mundo. Que cuando usted entre en la puerta de esa iglesia, usted sienta que la presencia de Dios está aquí. Usted no venga entrando a esa puerta, que ay, ahora qué van a pedir, y ahora que, híjole, que hice una promesa, hice un pacto, y ahora qué hago, porque no traigo el sobrecito. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Mire, hubo un viernes terrible, pero después llegó el domingo glorioso. En el primer día de la semana comenzó la noticia más grande que jamás se había contado. Jesucristo vive, ya no habrá más puertas cerradas. Imagina el gusto que ellos han de haber sentido. Veamos la resurrección de Jesús. Miremos las puertas cerradas. Jesús no tocó la puerta donde estaban los discípulos. No la tocó. En Juan 20:19 nos dice, llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ahí no dice, vino, llegó, tocó la puerta y fueron y le abrieron. No, dice que él se puso en medio. Él cruzó la puerta sin necesidad de que la puerta estuviera abierta. Ni siquiera tuvo que abrir la puerta, él simplemente estaba allí y no era un fantasma. En Juan 20:20 nos dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Yo pienso que él llegó, entró y les dijo, paz a vosotros. ¿Qué hace el Señor cuando usted tiene problemas? Pero usted discierne de dónde vienen esos problemas y usted inmediatamente se hinca y busca la presencia del Señor. Y después usted se levanta y usted dice, qué paz siento. Eso fue lo que les dijo a los discípulos. Los discípulos estaban todos temerosos, asustados,
quizás hablando todos, parecía un gallinero ahí que no se entendía nada, pero ellos estaban preocupados. Pero se apareció el Señor y les dijo, paz a vosotros. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando estamos atribulados, cuando tenemos problemas, cuando lo buscamos, lo primero que Él nos da, paz, paz. Y después empezamos a asimilar los problemas que tenemos y ya le empezamos a pedir que los solucione. Pero lo primero que Él hace nos da paz. Mire en Lucas lo que nos dijo en Lucas 24 al 39. Lo que les dijo a los discípulos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Él tiene un cuerpo físico, pero no exactamente como el nuestro. Igual pero diferente. Simplemente estaba allí, a pesar de las puertas cerradas. No hay nadie más como Jesús en el universo. Jesús tiene un cuerpo glorificado y espiritual. ¿Qué significa esto? Por un lado significa que Jesús puede ir a donde más nadie puede ir. Él puede ir a donde un consejero no puede ir. Él puede ir a donde a ningún médico puede ir. Él puede ir a donde un pastor no puede ir. Él puede alcanzarte en cualquier lugar y en cualquier momento. Es cuestión que Él lo decida. Omnisciente significa Él conoce todas las cosas. Él nos conoce todo, hasta el último pelo que tenemos de la cabeza. Antes de que nosotros ya lo pensemos, Él ya lo conoce. Él ya lo sabe. Omnipresente. Él está presente en todas partes al mismo tiempo. Él puede estar aquí, puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en México, puede estar en Centroamérica. En todas partes donde se le invoque, Él está ahí. Porque Él es omnipresente. No hay ningún lugar donde te puedas esconder, donde Dios no te puede encontrar, y no hay corazones tan duros como que Jesús no puede entrar. Así que mucha gente dice, no te preocupes, échate una cervecita, al cabo que el pastor no te ve, la pastora no te ve, el hermano no te ve, vente, échate una bailadita. Se preocupan más por la gente que está con ellos que por el que los está viendo. Pero ¿sabe por qué llegan a esa ignorancia? Es porque no conocen a Dios. No conocen su palabra. No saben lo que están diciendo. ¿Por qué cree que Él dijo cuando estaba en la cruz? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y mucha gente en el mundo no saben lo que hacen. Triste es que cuando siendo evangélicos, siendo ya convertidos, hagan las cosas que hace el mundo. Ahí sí está feo. Y fíjese que le va más mal al convertido que al que no conoce al Señor. El que no conoce al Señor todavía tiene la oportunidad todavía. Pero el que ya vino a los caminos del Señor, se va de la iglesia, reniega de Dios, cuidadito, porque Dios es paciente, pero cuando menos se lo piensa, puede caer en juicio de Dios. Y después del juicio que viene, la muerte. Si esa persona no se compone, no se arrepiente y no se reconcilia con Él, la única opción que sigue, el Señor se lo lleva para que no siga dañando a más gente. Así trabaja el Señor. Lea la Biblia, verá. El poder de la resurrección le permite a Jesús hacer lo que nadie más puede hacer. Él está vivo y Él es el único que puede entrar en una puerta sin abrirla. Deja a Dios entrar en tu corazón. Si andas con que aquí un pie en el mundo y un pie en el evangelio, decídete. O eres del mundo o eres de Dios. Una de dos. O eres del diablo o eres de Dios. Porque si estás en el medio, olvídate de eso. Dios no te acepta. Dios no quiere migajas.
Dios te quiere todo o nada. Adentro de la casa hay un temor total. Estaban los discípulos asustados. ¿Cuál es la razón? Su líder había sido crucificado por ser una amenaza para el César. Así que su miedo es entendible. Usted y yo no hubiéramos hecho lo mismo. Igualito lo hubiéramos hecho, o tal vez peor. ¿A qué le tenían temor los discípulos? Bueno, tenían miedo de morir y que los crucificaran como a Jesús. Ese temor era entendible. Dice, bueno, si a nuestro maestro lo crucificaron, como quiera nos matan a nosotros también. Nos encuentran. Así que vámonos a escondernos, a encuevarnos. Y el temor de no hacer lo que se esperaba de ellos. Jesús les había preparado, fíjese, pero ahora tenían miedo que la nueva iglesia que comenzaba con ellos no prosperara y que el gran movimiento que comenzó, el Señor ya no seguiría. Y en ese momento Jesús llegó. Les preocupaba que el Señor les había dicho que ellos iban a ser sus sucesores en la tierra. Eso les preocupaba, que iban a empezar una nueva iglesia. Les preocupaba eso. Estaban atemorizados. Se les había olvidado tantas enseñanzas, tantos milagros, tantas cosas que vieron en el Señor. El poder que les había dado Él para que hicieran lo mismo que Él hacía. Ahí no hay con que, no, ustedes nomás son súbditos. Bríndenme, ¿cuál es la palabra? Dígamela. Eso. que le brinden honores a Él. No, Jesús compartía las cosas. Él compartía. Él quería que todos aprendiéramos. Y hoy en la actualidad también. Él quiere que nosotros aprendamos. Nosotros somos sus soldados. Mire, no nos convertimos nomás para estarnos sentados, ni para vivir una vida a medias. Nos convertimos para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Dejemos la vida pasada ya. Ya olvidémonos de eso. Mire, vivimos tantos años en el mundo y no resultó. Ahora tenemos una nueva vida que Dios nos da para vivir una vida placentera, una vida contenta, una vida de bendición, una vida mire, no puedo decir sin problemas porque problemas vamos a tener, pero ahora tenemos al que es el dueño de todo, el que nos puede solucionar todo. ¿Cuáles son nuestros temores de hoy? Muchas veces hemos cerrado nuestra propia puerta por temor a que la fe de nuestros hijos caiga sin ser salvos. A todos nos pasa. Preocupados, ¿por qué? Porque mi hijo no viene a la iglesia, porque mi hijo no se congrega, porque mi hijo no quiere saber nada del Señor. Pero mire, Dios es tan bueno que si papá y mamá están aquí, ¿sabe qué sucede? Los hijos tienen cobertura. Están cubiertos por papá y por mamá. Pase lo que pase, esos hijos no les va a pasar nada, porque hay una mamá y un papá que están orando, congregándose, leyendo la palabra, buscando del Señor. Esos hijos están cubiertos. Están en espera de que el Señor haga el propósito que tiene para cada uno de ellos. Pero hay padres que se impacientan y dicen, no, pues si él no va a la iglesia, yo tampoco voy. Mire, ser padre es una lucha. Hay que estar luchando. Vienen los problemas. Cuando usted viene de su casa, le dice al muchacho, vamos a la iglesia. No, yo no quiero ir. Mire, usted se tiene que armar de valor y alistarse usted y su esposa y venirse a la iglesia. Y aquí en la presencia del Señor, aquí en la alabanza, decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Con problemas, Señor, pero levantando mis manos, Señor. Pidiéndote por mis hijos, Señor. Yo no puedo, Señor. Perdóname, Señor, si me equivoqué.
Perdóname si no fui el padre o la madre que ellos querían, Señor, pero aquí estoy, Señor, arrepentido. Poniéndolos en tus manos, Señor, para que tú los guíes en el caminar de este mundo. Mire, cuando usted hace eso, mire, Dios, ahí está, mire, escuchando todo lo que ese padre, esa madre está pidiendo por sus hijos. Y tarde que temprano, ellos van a venir. No por sus fuerzas, sino porque Dios así lo decide. Pero necesitamos tener paciencia, orar mucho por ellos, orar todos los días. Mire, algunos tienen miedo a morir porque sienten que su fe es muy débil. El temor de perder el trabajo, el temor de una recesión, de perder un ser querido. ¿Cuánta gente evangélica no tiene miedo a morir? Yo no tengo miedo a morir. Antes sí, fíjese. Hace 20 años atrás, no, yo tenía pavor. No, ¿cómo me voy a morir? Pero cuando tú empiezas a meterte en los caminos del Señor, cuando empiezas a conocer la palabra, cuando empiezas a ver todo lo que se relacione con Dios, mire, olvídate, ¿por qué tenemos que tener miedo a morir? No debemos de tener miedo a morir. Y sabe que tampoco debemos de tener miedo cuando un familiar se muere. ¿Sabe cuándo debemos de tener preocupación y miedo? Cuando no le hablamos del Evangelio. Ahí sí. Porque tarde que temprano Dios nos va a cobrar eso que no hicimos. Y nos los va a retachar, así va a decir, ¿te acuerdas? Cuando estuviste con esa persona y no le hablaste de la palabra, no le hablaste de mí. Eso sí va, ese problema. Cuando se muere un ser querido, ¿verdad? Eso es lo más duro. Algunos tienen temor de que esta pandemia se prolongue y traiga un desequilibrio económico y emocional en la familia. Pero es ahí cuando vemos al Señor tomando acción. Jesús ha resucitado para quitar nuestros temores. Confiemos en Dios. Comprometámonos con Dios. Esa es la palabra, mire, compromiso con Dios. Usted se compromete con Él y su vida va a empezar a cambiar. Jesús debe ser el centro de nuestra vida, nuestra prioridad. Hagamos un compromiso con Él. En Juan 20:19 nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Esto sucede cuando en medio de nuestros problemas lo buscamos a Él. Jesús quería que lo vieran y lo reconocieran y creyeran en Él y lo amaran. Y es lo que Él pide hoy en la actualidad. Jesús no entra en nuestra vida sin nuestro permiso. Él es un caballero. Qué bueno sería, ¿verdad? Qué bueno sería que no hubiera este versículo en Apocalipsis 3:20. Mire lo que dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguien abre la puerta, Él está tocando tu puerta. A mí muchas veces me han preguntado, ¿y cómo sé cuando el Señor toca a mi puerta? ¿Nunca te ha pasado algo que estás a punto de tener un accidente y sales librado de eso? Sí, dice, ok, es Dios tocando la puerta. Te está advirtiendo. Él ya te trae entre ceja y ceja, como dice. Te está buscando. Yo me acuerdo un hermano mío de los más chicos que hoy en la tarde vamos a ir a visitarlo. Dice que iba en el carro, iba corriendo, le gusta mucho correr, y de repente se le emparejó otro carro en el freeway. Yo pienso que frenaron, ¿eh? Y le decía un señor de color, baja el vidrio. Y bajó el vidrio y se le emparejó y le dijo, solo quiero decirte que Jesús te ama.
Es todo lo que le dijo. Dice mi hermano que sintió un escalofrío. Le bajé la velocidad, dijo, y no reaccioné, dijo, hasta que llegué a la casa. Dijo, ¿qué es eso? Me dijo a mí. Eso es brujería, me dijo. No, le dije. Es Jesús tocando en tu puerta. Te salvó esa palabra de que te accidentaras. Esto, yo ni lo conozco ni nada. No, si no hay que conocer a nadie. Jesús usa a quien Él le plazca. De ahí para adelante, mira, él buscó una radio en inglés y se pone a oír. Él ha venido una vez nomás aquí, él vive por allá por Gespeira. A él lo han estado deteniendo muchas, la familia, los amigos, el qué dirán, todo eso. Pero poco a poquito va a caer. La única puerta con una sola cerradura es la del corazón. Y quien puede abrirla es la misma persona. Nosotros mismos somos los únicos que podemos abrir esa puerta. Pero hay momentos como estos que Jesús no tiene que tocar la puerta. Primero para demostrar que Él ha resucitado y para hacerse presente, para animar a los que están llenos de temor. Mucha gente dice, yo ya pasé y recibí al Señor, yo no puedo decir lo mismo, fíjense. Porque si el Señor no hubiera sido el que me trae, yo de mis ganas nunca me hubiera convertido. Pero el Señor tuvo que hacer muchas cosas. Mire, inclusive cuando el Señor me llamó a abrir obra y a ser pastor, yo me negué casi 2 años. ¿Sabe qué sucedió? Me enfermé. Me estaba quedando seco. No comía, me dolía la cabeza, tenía pesadillas, hasta la muerte vi. Cuando dije, Señor, que se haga tu voluntad, mire, me alivié. Aquí es muy clarito lo que dice. Hay momentos en que el Señor, con esa persona, esa mujer o ese hombre, ya tiene que hacer algo urgente. Y decir, ¿te compones o te llevo? O haces lo que yo te digo, o vas a sufrir las consecuencias. Así funciona Dios. Mire, no esperemos a que llegue Dios. Oigamos los testimonios que suceden. Hace muchos años vino una predicadora brasileña y venía con su esposo. Y su esposo le gustaba mucho el chupe, mucho tomar. Y no la dejaba florecer ella en el ministerio, era una profeta. Y él era como pues uno de la congregación, pero no le daba libertad a ella. La retenía mucho. Ella contó el testimonio, ¿sabes? Porque su esposo estaba sentado así y ella estaba predicando. Y dijo, él entendió que si no me dejaba hacer las cosas que Dios me había mandado a hacer, el Señor mismo le dijo, o la dejas o te llevo. Le dio pavor y miedo, dijo. ¿Y qué hizo? Se convirtió, se bautizó y ahora es mi representante. Anda conmigo por todo el mundo. Pero el Señor se lo advirtió. O la dejas hacer o te llevo. Un señor grandote, así como 6 pies y corpulento. Pero entendió. Pero ¿qué pasa con muchas gentes que no entienden lo que Dios les está hablando? Mis hermanos, esto es lo que hace Jesús. Él viene al centro de nuestras vidas, de nuestras reuniones, de nuestros negocios y de nuestras necesidades. Nadie más se acercará para ayudarnos. Nadie más mire, cuando tengamos problemas, el único que está ahí a la mano es nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que tocara la puerta aquella noche era considerado sospechoso. ¿Se imaginan? Si Jesús hubiera tocado la puerta, no le abren. Aunque hubiera dicho que era Jesús, no, se está engañando si aquel ya está muerto, ya está enterrado. No le abren. Nuestra oración debe ser que Dios nos ayude a liberarnos de nuestros miedos. Miremos el gozo de verle otra vez.
Nada trae más tristeza al corazón cuando la esperanza de tener algo que ha sido nuestro se pierde y se muere. Ninguna cosa es más desalentadora que la muerte prematura de alguien a quien se ha amado tanto. Las madres que han perdido un hijo. Yo puedo entender a mi mamá. El primer hijo que perdió, lo perdió a los 17 años en un accidente. Mi mamá acaba de cumplir 89 años. Y yo la veo que yo creo que me va a sepultar a mí. Porque yo la veo con una energía que qué bárbaro. Hace 7 años perdió a otro hijo. Pero antes de eso, ella perdió a otro hijo. Ha perdido 3. Yo tengo un hermano que no sabemos de él hace más de 20 años. Se fue a vivir a la calle. Nunca más volvimos a saber de él. ¿Lo perdió? No sabemos dónde está. Ya tenemos como unos 10 años que no sabemos nada de él. Pero hace más de 20 que se fue a la calle. A vivir como homeless. Y otro murió en Tijuana. Todos jóvenes. Todos jóvenes. Y a veces la miro yo a ella y le digo, qué fortaleza. Es duro. Es duro. Nada nos produce más dolor y preocupación que el saber que hemos perdido aquello que nos da mayor seguridad. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo más triste? Como cristianos y como evangélicos, perder la seguridad y perder la comunión con Dios. Que siendo aún ya convertidos y evangélicos de muchos años, que perdamos la comunión con Dios. Esa fue la experiencia que pasaron los discípulos. Imagínense en aquel cuarto oscuro y llenos de miedo. Y cuando entró Jesús, el salón oscuro donde estaban escondidos, los discípulos se llena de luz y se produce un estallido de un gozo indescriptible. ¿Cuál es la razón? Cristo vive. Se imagina, él entró nomás así y de repente ¡sim!, se iluminó el cuarto. Y lo primero que vieron fue él. ¿Qué dijeron? 2 que 3 han dicho, un fantasma. La palabra nos dice que después que los discípulos comprobaron que era él, porque les había mostrado sus cicatrices, qué prueba irrefutable de que había resucitado. Ellos se alegraron. Cuando lo vieron, lo primero que le hizo, él les enseñó las marcas. Porque imagino que han de haber estado hasta con la boca abierta ahí. No sabían ni qué hacer. ¿Quién se puede imaginar esta alegría? ¿Quién puede producir esta escena? Era el Señor vivo. ¿Qué cambio se produjo en los discípulos comparado con el miedo que tenían antes? Fíjense, lo vieron a él y todo lo que tenían antes se disipó. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando nosotros estamos llenos de temores, de problemas, el único que puede disipar todas esas cosas es el Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Al principio Jesús no fue motivo de gozo para sus enemigos, en especial para los que lo crucificaron, pero cuando los discípulos le volvieron a ver resucitado, sus corazones no podían contener tanto gozo. Miremos los regalos de Jesús. Jesucristo resucitado viene a traer paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz la trae Él. Juan 20:21 nos dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. 2 veces dijo, la paz contigo. Esta noche, en la noche de ese día, el primer día de la semana con las puertas cerradas, donde estaban los discípulos por temor a que los encontraran los judíos, Jesús entró y se paró frente a ellos y les dijo, paz a vosotros. Cuando hubo dicho esto, luego les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz sea con ustedes. Con esta declaración de Jesús descubrimos que ninguno de nosotros es capaz de iniciar la paz con Dios, sino que Él es siempre el que viene y nos da la paz. Nosotros nos acercamos a Él con una bola de problemas. No nos acercamos a decirle, Señor, no te preocupes, yo estoy tranquilo. No, por lo regular siempre vamos porque tenemos problemas. Entonces, Él es el que nos da la paz.
En Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El orden aquí es realmente importante. La paz que Jesús da es antes y debajo de cualquiera de nuestras acciones. Nosotros no iniciamos la paz con Jesús por nuestras acciones. Él es el que inicia la paz con nosotros. En Efesios 2:14 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto sucedió cuando Él destruyó el velo que cubría del templo a la gente. Jesús resucitado vino a darnos el Espíritu Santo. Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que el poder y el propósito que Jesús da se menciona en Juan 20, versículo 22. Cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús iba a derramar el Espíritu Santo cuando ascendiera al cielo. En Hechos 2:33 nos dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto sucede después de su resurrección. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito principal del bautismo del Espíritu Santo es de recibir poder para testificar acerca de Cristo, que el perdido acepte a Jesús en su corazón y obedezca a todo lo que Él nos mande. Dice que cuando nosotros recibimos ese poder lo usamos para testificar. Porque cuando nosotros vamos por nuestras fuerzas, nadie se va a convertir. Por eso es tan importante que cuando vayamos a hablar con alguien, a darle la palabra, antes oremos. Oremos y que el Señor empiece a ablandar ese corazón, que empiece a preparar a esa persona. Necesitamos pedírselo. Es bien importante que nosotros cada vez que vayamos a evangelizar a alguien, oremos antes. Y mire, si usted está orando, a mí me ha sucedido muchas veces, usted está orando por esa persona, pero usted siente mucha oposición y que va para atrás y que va para atrás y nada, y no hay paz en su corazón. Mire, hacer guerra espiritual, a quebrar cualquier espíritu que esté deteniendo, que usted le hable de la palabra a esa persona. Y cuando llegue con esa persona, lo primero que tiene que hacer es decirle, Dios te ama. Y máxime si esa persona le habló porque tiene problemas, pues aprovéchese usted y llévelo a los caminos del Señor. Porque mire, cuando una persona está así con problemas, mire, todo lo que usted le ofrezca, lo va a tomar. Todo. Porque ella lo que quiere es una solución, quiere salir de ese problema que tiene. Ya a ella no le importa nada que usted le diga, nomás que usted le diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Mira, esa persona lo hace porque ya está cansada. Aprovechemos eso. La obra del Espíritu Santo que Jesús nos da, nos capacita para hacer lo que nosotros no podemos hacer por nuestra cuenta. No podemos ir a evangelizar. Es más, inclusive, fíjese, si usted cuando usted se está listando, está preparando su ropa, está planchando, está en el baño ya alistándose y todo, usted ore. ¿Sabe para qué? Para que cuando usted, mire, cuando usted se está listando, el diablo está raudo y veloz para impedir que usted venga a la iglesia. Él está haciendo todo lo posible. Aunque usted sea el evangélico más, que usted venga a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, esté aquí, esté allá en la iglesia, todo, usted tiene que orar. Usted tiene que pedir la guianza del Espíritu Santo ahí donde se está arreglando, decirle, Señor, voy a tu casa, Señor. Limpia el camino, Señor. Que nada le pase a mi vehículo. Que mi esposa, Señor, no vaya a enojarse conmigo. Porque cuando ella se enoja conmigo, yo también me enojo con ella. Y dejamos de ir a la iglesia, Señor, nomás por capricho, Señor, de que aquí en esta casa mando yo. No va a llorar así.
Usted dígale al Señor que limpie todo terreno, que limpie, mire que cubra ese carro donde usted se va a subir, aunque ese carro sea 0 millas. Porque para el diablo no hay 0 millas. El diablo va a tratar de impedirle de que usted llegue a la iglesia. Por todos los medios. Así que usted, mire, véngase bien orado. En Juan 14:18 nos dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fíjese que después de que nos mandó al Consolador, Él regresó y está con nosotros. Él está a la diestra del Padre. Él es nuestro Consolador. Él es nuestro abogado ante el Padre. Todo lo que hagamos. Por eso la palabra de Dios dice que nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por quién? Por Jesucristo. Primeramente tenemos que orarle a Él para que, y decirle, confesarnos con Él para que Él lleve todas esas peticiones ante la presencia de Dios. Él es el abogado de nosotros. El Jesús resucitado ha venido a nosotros y nos ha enviado al Espíritu Santo después de la resurrección. El mejor regalo que nos dio Jesucristo fue el Espíritu Santo. Ese es mire, Él es nuestro consolador. Cuando usted, mire, usted está triste, los problemas le vienen cosas que usted ya las había olvidado, pero le vienen, mire, usted se retira a su cuarto, ahí al closet, y usted empieza a orarle al Señor, y el Espíritu Santo lo empieza a consolar. No hay ser humano que lo consuele mejor que el Espíritu Santo. El ser humano usted le puede venir a dar un abrazo, pero el Espíritu Santo lo limpia por dentro, le saca todo lo que trae. Usted empieza a llorar y parece que tiene gripa. Usted no deja, mire, de fluir la nariz y todo, y toser y todo, porque es el Espíritu Santo limpiándolo de todo lo que usted trae. Es por medio del Espíritu Santo que Cristo vive en el creyente, y eso debe ser para nosotros motivo de adoración. No nos debemos de olvidar del Espíritu Santo. Debemos de estar todo el tiempo buscando la presencia de Él. Mire, pongámoslo a trabajar. No lo dejemos que descanse en el sillón. Miremos la comisión del Padre. ¿Qué palabras tan dulces escucharon los discípulos? Como me envió el Padre de la misma manera que Él me envió al mundo, así también yo los envío a todos ustedes. Así les hablaba a los discípulos. Así que después de recibir la paz de Cristo y la promesa que tenían que ver con la llegada del Espíritu Santo, Jesucristo les entregó el encargo más grande que se haya conocido, la evangelización del mundo, a 12 hombres. Empezaron con 12 hombres, la evangelización del mundo. Antes que Cristo ascendiera al cielo, se aseguró en darle a sus discípulos su gran comisión, pero tal comisión solo sería cumplida con el poder del Espíritu Santo. Fíjese que Dios no se equivoca. Después de que les dio antes de darle la comisión, lo que iban a hacer, primero les dijo, sed llenos del Espíritu Santo. Porque Él sabía que por nuestras fuerzas no íbamos a hacer nada. Mire lo que dice Mateo, que es la gran comisión. Mateo 28, 18, 19. Este fue el encargo que les dio a ellos. Dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dice aquí, por tanto, id y llenarme las iglesias y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dijo eso. Hacer discípulos. Las iglesias deben de estar llenas de discípulos. No del pastor, no del líder, no. Discípulos de Jesús. Así deben de ser las iglesias, estar llenas. Porque hay muchos que yo conozco que se llenan la boca y decir, aquí están mis discípulos. No son así. Discípulos de Jesús. Usted sea discípulo de Jesús. Si usted es discípulo de Jesús, mire, usted va a ser discípulo de los demás también.
Y usted va a empezar a ser discípulos también. El propósito es hacer discípulos que guarden los mandamientos y se aparten del mundo y lo sigan a Él con toda la mente, con toda su alma y con toda la voluntad. Jesús no tenía otros representantes sino ellos. Ellos serían sus embajadores, sus testigos, sus apóstoles para seguir con la obra. Esos 12 hombres es lo que iban a hacer. Ahora nosotros somos sus embajadores. Fíjese que no somos 12, somos millones. Millones. Pero la pregunta es, ¿cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos se consideran discípulos de Jesús para poder tomar la responsabilidad que Él nos dejó hace más de 2000 años? ¿Cuántos son? Muchos ignoramos que la gran comisión fue dada después que Jesús resucitó. Nos entusiasma el hecho que el domingo, el primer día de semana, Jesús se levantó para vivir para siempre, pero se nos olvida que el propósito de su resurrección fuera que nosotros siguiéramos la obra que Él nos dejó. Ese es el propósito de alguien que se convierta y de alguien que ya recibió a Jesús en su corazón. El propósito de esa persona es que siga lo que Jesús estuvo haciendo. No es de quedarse sentado, no es de decir, ya me convertí, ya me salvé, me voy solo al cielo. Acuérdese que cuando estemos allá van a abrir 2 libros. El de la vida, y usted esté apuntado su nombre ahí, y el otro de las obras. Pablo afirmó que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por lo tanto, la razón de nuestra fe y esperanza se debe al hecho mismo de la resurrección. Mire, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 13 al 14, nos dice y nos contesta bien clarito Pablo, ¿por qué estamos aquí reunidos cada domingo, cada miércoles y por qué recibimos a Jesús? Mire lo que dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Todo empieza con la resurrección de Cristo. Si Él no fue crucificado y no resucitó, ni para qué estuviéramos aquí. Hace más de 2000 años esto pasó y lo que sostiene nuestra fe es el milagro de la tumba vacía. Hay mucha gente que todavía trae colgado al Señor en un crucifijo. Entendamos que Él ya no está en la cruz, no está en la tumba. ¿Sabe dónde está? En el corazón de cada uno de nosotros. Él está vivo. Yo antes de conocer al Señor, ya les había contado, tenía un crucifijo así de grandotote, mire. Y lo tenía en la cabecera para que Él me cuidara. Y en un terremoto me cae en la cabeza y me hubiera matado. Así no funciona. Mire, mejor llevémoslo en el corazón. Cuando Cristo vive en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro caminar diario, las cosas salen mejor. Los discípulos estaban escondidos por miedo a morir como su maestro. Pero cuando más asustados estaban, Jesús se presentó ante ellos. Y ellos le escucharon, le vieron, fueron comisionados y se regocijaron con un gozo que transformó sus vidas. ¿Qué sintió usted cuando se convirtió? Sintió que su vida era transformada, ¿verdad? En ese momento su vida era transformada, sintió algo bien bonito, que su vida había sido transformada en ese momento por alguien bien poderoso. Pero hay personas que se quedan con eso, que no siguen el propósito, que no siguen la limpieza y empiezan a trastabillar en el camino del Señor porque no se dejan discipular. No buscan un mentor que los discipule. Por esa persona que acaba de venir al Señor, mire, en ese momento quedó limpia de pecado. Pero hay cosas dentro de cada uno de nosotros que tenemos que ir sacándolas poco a poco, poco a poco, poco a poco. Maldiciones,
temores, odios, rencores. Porque en el momento que usted se convirtió, usted sintió bonito y dijo, ah, qué bonito. Pero cuando le viene un problema, usted explota. ¿Qué sucede ahí? Que usted, dentro de usted, todavía no ha habido una revelación 100% de que Jesucristo está dentro de usted. Usted lo que tiene que hacer es pedir ayuda, que se ore por usted, inclusive va a tener que ir hasta un encuentro a que le saquen todos los chamucos que usted trae adentro. Por eso en muchas iglesias, algunas, las personas salen y saliendo de la puerta, prenden un cigarro y se lo van fumando. Porque en su mente dicen, ya me convertí. Pero en el corazón de ellos todavía vive el viejo hombre. No lo han querido sacar. Inclusive en otras iglesias, como en esta que estamos aquí, se permite bailar, ir a los bailes. No se permite que las mujeres usen pantalones al entrar al culto. ¿Y usted por qué lo dice eso? Porque hay alguien de mi familia que va a una iglesia así. No se permiten aretes. Las mujeres no pueden usar aretes. ¿De qué sirve que no usen todo eso si dentro de ellos está todo podrido? Necesitamos que salga todo eso. Para eso hay que interceder, hay que orar. Hay que sacar a los chamucos que uno viene trayendo de tantos años atrás. ¿Se imagina? Yo viví 45 años sin el Señor. No, hombre, ya tenía una legión ahí de diablos metidos ahí. Hubo que hasta trabajar mucho en mi persona. Mucho. Gente que se dispuso a que me iba a ayudar. Pero para poder ayudar a una persona, esa persona tiene que estar dispuesta y decir, sí, quiero salir adelante. Y con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, mire, y con las oraciones, las intercesiones y la limpieza que va a hacer esa persona, mire, usted va a quedar pero nuevecito. Se le van a acabar todos los dolores. Cuando usted ve a una persona que usted odiaba hace mucho, usted va a ir y querer darle un abrazo. Y lo primero que se le va a salir es decir, Dios te ama así como me ama a mí. Ya no te odio. ¿Sabe que a mí me tocó varias veces tener que ir a decirle a varias personas? Yo no las podía ver ni en pintura. Ni en pintura. Además, ni con arroz pintado, que me gusta tanto. A mí no, yo tuve que ir. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Aún estando en la iglesia, cuando teníamos Santa Cena, yo tuve que ir, porque antes de la Santa Cena, dice, póngase a cuentas, dice, con los que usted tenga que, porque de nada sirve que vayamos y tengamos comunión, si dentro de nuestro corazón todavía hay rencores. Yo 2 veces, siendo cristiano, tuve que ir a pedirle perdón a una persona delante de toda la congregación. No que pasé enfrente, no, pero yo me salí de mi silla y fui a donde estaba esa persona y le dije, mira, yo te he guardado rencor por esto. Y aquí estoy delante de ti pidiéndote perdón porque hoy vamos a tomar Santa Cena y quiero que me perdones. Y ahí le daba un abrazo, mire, si me perdonó o no me perdonó, es problema de él. Yo ya hice lo que Dios me había mandado hacer. 2 veces lo tuve que hacer. Inclusive la segunda vez, ahí le va la bomba. Tuve que ir delante del pastor. Porque en mis pensamientos yo le había dicho hasta de lo que iba a despedirse de este mundo. Tuve que ir. ¿Por qué? ¿Por qué suceden esas cosas? Porque cuando usted está así, mire, cuando usted lee la palabra y usted está metido en los caminos del Señor, el Espíritu Santo le redarguye y le dice, ¿cómo vas a tomar la Santa Cena y odias a fulano? Mire, si uno se hace del desentendido y dice,
Yo no sé quién me estará hablando. No, hombre, yo la agarro y la tomo. ¿Sabe qué puede suceder? Cuando usted tome la Santa Cena, ahí se suelte vomitando usted o el Espíritu Unido, ¡pum!, lo tumba. ¿Cómo sucede eso? Yo lo vi una vez con una parejita. En un ladito mío así. Yo recién convertido. Mire, cayeron los dos así, ¡pum! Dios ha permitido que vea tanta cosa. ¿Sabe por qué? Porque yo era un diablo. Y dijo Dios, dijo, tienes que, si vas a entrar conmigo, entra 100%, si no, mejor, vámonos. Por eso cuando vamos a tomar la Santa Cena es muy importante que si tenemos que pedirle perdón a una persona, lo hagamos. Porque con Dios no se juega. Desde aquel entonces fueron llenos de valor y del poder del Espíritu Santo. Fíjense, cuando Jesús entró y les dijo paz a vosotros, desde ese momento, cuando Él les dio el Espíritu Santo, hubo algo que cambió dentro de ellos y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Jesucristo ha resucitado, ahora somos poseedores del mismo gozo. Cristo está aquí. Él espera que estés dispuesto a recibirle como lo hizo con sus discípulos la noche de aquel primer domingo. Él puede hablarte y disipar tus temores, desarrollar tu fe, revelarte un futuro victorioso y glorioso después de la muerte. Todo eso puede hacer el Señor con nosotros. Todo eso puede hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ponernos en las manos del Señor. Mire, yo siempre he dicho esto. Sí, y siempre me lo pregunté yo cuando yo tenía arranques así de locura y arranques de que ya no quería venir a la iglesia, que ya no quería saber de nada, que eran puros hipócritas y todo, decía yo. Bueno, me deshogaba. Y ya cuando el Espíritu Santo me redarguía, me decía, ¿ya terminaste? Ahora lístate porque nos vamos a la iglesia. Así de fácil, fíjate. Cuando el Espíritu Santo te agarra y te redarguye, mire, ya no hay para dónde te hagas. Tú tienes el poder de decirle, no, yo me voy, se acabó. Y te pones en tu macho y ni quien te mueva. Pero las consecuencias vienen peores. Mejor obedecer. Amén. Así que esta es la palabra que Dios nos ha dado y que espero que para usted haya sido bendición como lo fue para mí. Le voy a pedir que se ponga de pie y hoy vamos a tener Santa Cena también, pero después de que oremos vamos a tener la Santa Cena. Mire, yo quiero decirle algo, que si usted está entre dos aguas, está con un pie en el mundo, está con un pie en la iglesia, decídase ya decídase. Entréguese por completo a los caminos del Señor. Mire, ya no tenemos opción. Máxime cuando tenemos hijos. Ya no tenemos opción. Entréguese completamente a Él. Mire, olvídese de los amigos. Olvídese de la familia que se opone. Olvídese de todo mundo que se pone a que usted sea un evangélico. Olvídese de eso. Mire, cuando usted esté bien fortalecido, mire, Dios se va a encargar de esa familia que estaba en oposición por usted. Ya no juegue al cristianismo, no juegue a la iglesia, no juegue al evangelio, no juegue a nada. No juegue con Dios. Porque cuando la persona esa juega con Dios, mire, usted puede llegar a caer en juicio de Dios y no hay poder humano que lo levante de ahí donde está. Yo me acuerdo una vez que me contaron a mí, me contó un pastor, me dijo, mire, dice, yo fui a orar por una persona a un hospital. Y en cuanto yo iba entrando al hospital, el Espíritu Santo me dijo, ni se te ocurra orar por esa persona. Porque yo este día me lo llevo. ¿Por qué sucedió eso? Porque esa persona estaba bajo juicio de Dios. Dice que iba su suegra, iba él, iban entrando. Inmediatamente el Espíritu Santo lo paró y le dijo,
Entonces lo que él hizo por respeto fue y hizo una oración cortita así nomás, bendeciéndolo y todo. Pero él iba a orar, a pedirle a Dios que esa persona se levantara de ahí. Pero inmediatamente el Espíritu Santo le dijo, no, esa persona está bajo juicio y este día me lo llevo. Y así sucedió. Oró, dice, salimos los dos, dice, yo salí triste. Triste, dice, porque era un amigo. Triste y me fui caminando y cuando más tardamos en llegar a la casa, cuando nos avisaron que ya había muerto. Esa persona cayó en juicio de Dios. Y ninguno de los que estamos aquí estamos exentos a que eso suceda. Es mejor obedezcamos a Dios en lo que Él nos ha mandado hacer. Y no juguemos a la iglesia, no juguemos a nada de lo que se relacione con Dios. Dios, mire, si usted lee la palabra dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Así que incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, hoy este día, Padre, venimos a festejar tu resurrección como lo hacemos todos los domingos, Señor. Padre, yo te pido por aquellos que todavía no te conocen, Señor. Que todavía están, Señor, en que voy o no voy. Que vengo a la iglesia o no voy a la iglesia. Que me entrego al Señor o no me entrego. Señor, yo te pido por todos y cada uno de ellos, Señor, que les des una segunda oportunidad, Señor. Ahí donde están, Señor. Que ellos sepan, Señor, que el único camino, la verdad y la vida eres tú, Padre. Y el único que puede solucionar sus problemas, sus achaques, sus aflicciones, Padre, eres tú, Padre. Ten compasión de ellos, Señor. Ten compasión de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, Señor. Ten compasión, Señor, así como tú la tuviste con nosotros, Señor, cuando nosotros no queríamos saber nada de ti, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario, Padre. Gracias, Señor, porque tú aceptaste todos esos latigazos que te dieron, Señor. Aún, Señor, sabiendo que te íbamos a fallar, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú pagaste por todos y cada uno de nosotros, Señor. Limpiaste todo nuestro cuerpo, Señor. Limpiaste nuestra mente. Limpiaste nuestro espíritu. Limpiaste nuestra alma, Señor. Y aún sigues, Señor, limpiándonos, Padre, de toda cosa negativa, Señor, que agarramos en este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca dejar tu mano, Señor. A nunca dejar de buscarte, Señor. Ayúdanos, Padre. Y si hay alguien aquí, Señor, que se ha retirado, Padre, que ha dejado de leer tu palabra, Señor, que ha dejado de buscarte, que ha dejado de congregarse, Señor, dale una segunda oportunidad, Señor, de que pueda reivindicarse, Padre, de que pueda pedirte perdón, Señor, que pueda regresar a los caminos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que lo que hemos orado aquí, Señor, y lo que hemos pedido, Señor, y lo que hemos hablado, Señor, tú has estado aquí con nosotros, Padre, y todo va a ser hecho, Padre. Gracias, Señor, por tanta bendición que nos das, Señor. Gracias, Señor, porque permitiste que pudiéramos estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por este remanente fiel, Señor. Bendícelos, protégelos, Padre. Cuídalos, Padre. Cuida su familia, cuida su entrada, cuida su salida, Padre. Que nada les falte, Padre. Que nada les falte lo que ellos necesitan, Señor. Ayúdalos, Padre. Los que andan buscando casa, Señor. Los que andan buscando un buen trabajo, Señor. Súplele, Señor. Súplele, Señor. Que cuando salgan de aquí, Señor, tengan buenas noticias, Padre. De que ya tienen trabajo y que ya tienen una casa donde vivir, Señor. Bendícelos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Nos despedimos de aquí, mano de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a casa, Padre, y a donde quiera que vayamos, Señor. Y mañana, Señor, que vamos a empezar una semana de trabajo, bendícenos, Padre, a cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén